Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión vamos a algo muy interesante que le compete a todo estudiante que piensa graduarse, no solamente de bachillerato o de la media, sino de pregrado, que por fin va a obtener su título universitario, y es las pruebas de estado, en este caso las IFES Saber Pro o las IFES Saber si estás en bachillerato. Te voy a hablar acerca de lo que es la prueba, en qué consiste, sus objetivos, cuáles son las competencias que se evalúan, porque aquí se evalúan son competencias, y sobre todo te voy a enseñar un método en el cual, con base en mi experiencia, te puedo garantizar entre un 50 y un 75% de probabilidad de éxito al contestar una pregunta tipo estado, tipo IFES Saber o IFES Saber Pro, con base en mi experiencia. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos ponernos a pensar es, ¿qué es la prueba? ¿En qué consiste? ¿Cuánto demora? ¿Cuántas sesiones son? ¿Qué me evalúan? Sé que de pronto a ti te ha pasado eso y te has puesto a pensar, ¿y esto qué es? Vamos a desarmar todas esas dudas, porque cuando uno duda, teme. Así que fresco y vamos a comenzar. ¿Qué es la prueba IFES Saber Pro? ¿En qué consiste? Es el examen de estado de calidad de la educación superior. Es la presentación de un examen el cual es requisito obligatorio para tu poderte graduar de pregrado. O sea, esos 10 semestres te puedes graduar o tener tu cartón siempre y cuando hagas esta prueba. En el caso de bachillerato, las IFES Saber, que se hace en 11 grado o en el último grado que tú estés estudiando. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer esta prueba? Debes haber completado, siendo cualquiera de tus carreras, las IFES Saber Pro, siendo técnica, tecnológica o universitaria de pregrado, debes haber cumplido por lo menos el 75% de tu plan de estudio. Quiere decir que si estás en un pregrado de 5 años, probablemente ya en noveno semestre puedas hacer la prueba. Si estás en 4 años, en séptimo semestre quizás puedas hacer la prueba. Lo más seguro es que lo harás antes de que te gradúes, teniendo en cuenta obviamente las fechas y los periodos en los que se realice la prueba. Ahora, ¿qué es lo que busca? Algo muy importante y una palabrita clave que la vamos a dar durante todo el video y más adelante si hacemos otro, y es competencia. ¿Qué es una competencia? El Ministerio de Educación Nacional define la competencia como una capacidad compleja que integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destreza, prácticas y acciones que se manifiestan en desempeños en situaciones concretas, en contextos. Ojo de esta palabra, contexto, no se olvide, más adelante nos va a servir cuando esté explicando el método que te va a ayudar a contestar entre un 50 y un 75% bien las preguntas IFES Saber Pro. Interesante. Contextos específicos, saber hacer en forma pertinente. Las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente. Entonces eso es lo que busca esta prueba, este examen de estado, saber cómo están tus competencias con base en lo que debería tener un profesional de la carrera que tú estás estudiando, cómo debería estar ese profesional con base en las competencias que se supone que debes tener ya desarrolladas y que las puedes aplicar en cualquier momento de acuerdo a las circunstancias en las que te vas a desempeñar. ¿De acuerdo? Entonces, veamos ahora ¿cuáles son los objetivos de la prueba? Son 3 objetivos. Primer objetivo, competencia. Si no te lo explico, no entiendes este objetivo. Comprobar el grado de desarrollo de competencias en estudiantes próximos a culminar su educación superior o en Saber 11, su educación media, su educación de bachillerato. Busca eso, comprobar cómo están esas competencias con base en cómo debería. Eso eventualmente nos va a llevar al tercer objetivo, que lo vamos a ver ahorita. No vamos a adelantarnos. El segundo es indicadores. ¿Qué quiere decir? Producir indicadores de valor agregado de la educación superior. ¿Cómo así? Compara las competencias existentes en cómo entraste cuando entraste al primer semestre y cómo saliste en el último. De acuerdo, pues obviamente al estándar, por eso se habla de indicadores. Indicadores de competencia, lo acabamos de ver. Entonces, se supone que cuando entraste en la educación superior tenías unas competencias que traías
de la educación del colegio, de la media, del bachillerato, y cómo están ahora cuando estás terminando tu carrera profesional técnica o tecnológica. Y por último, ¿qué busca? Evaluar la calidad, servir como fuente de información para construir indicadores, lo que le dije al principio, de evaluación de calidad de programas e instituciones. No es ningún misterio que aparte de que tú sepas cómo estás tú, también esto evalúa la calidad de las instituciones, las universidades, las corporaciones, los colegios, en el caso de Saber 11, para ver en dónde están, cuál es su ranking, cuál es su posición. Esto no es ningún misterio, que las instituciones se rankean y se evalúan, y con base en esto pues sirven para posicionarlas en el mercado de la educación superior, o en el caso de los colegios Saber 11. Muy bien, veamos lo siguiente. ¿Cómo es la prueba? Vamos a explicar de una forma muy sencilla cómo es la prueba. Lo primero que vamos a decir es que son 2 sesiones que tiene la prueba. La primera sesión es en el morning, es en la mañana. En el caso tanto de la Saber 11 como de la Saber Pro, se evalúan las competencias genéricas. Dura la prueba aproximadamente 4 horas 30 minutos, de acuerdo al número de preguntas que tiene cada una de las pruebas que se hace, de las competencias que se evalúan en cada examen o cada prueba. ¿Por qué coloqué aquí pruebas genéricas en el Saber 11? 1, porque en las 2 tandas se evalúan las pruebas genéricas. En cambio, en la Saber Pro se evalúan en la tanda de la mañana las pruebas o las competencias genéricas, y en las tardes se evalúan las competencias específicas, que es lo que está aquí. Y las competencias específicas, en el caso de las Saber Pro, pueden durar entre 2 y 4 horas dependiendo de la carrera en la que tú te encuentres, o sea, el área de conocimiento de la carrera a la que tú perteneces. Por ejemplo, lo que es administración, contaduría, pertenecen a una misma área de conocimiento, que son las ciencias económicas, las ingenierías, sistemas, civil, arquitectura, dependen de otras ramas del conocimiento. Entonces, dependiendo de eso, tendrás una prueba o 2 pruebas específicas, de competencias específicas. Allí sí se evalúa y se mide cómo está el programa de esa institución, cómo está sacando sus estudiantes al mercado, sus egresados, en cuanto a competencias que deben desarrollar de ese conocimiento en específico. Esto es muy importante para rankear, recuerden el tercer propósito, para rankear las universidades y los programas de las universidades. Bien, ahora veamos las pruebas de la competencia genérica. ¿En qué consisten? Las pruebas de las competencias genéricas son ¿cuántas? 5. Son 5 competencias genéricas que nos evalúan para Saber Pro. Aquí ya vamos a enfocarnos más en la Saber Pro, ya la Saber 11 la vamos a dejar un poquito a un lado. Pero recuerden que el propósito de esto no solamente es explicarte, sino darte un método, que lo vamos a explicar ahorita, de cómo te puedo ayudar para que tú tengas una probabilidad entre un 50 y un 75% de poder contestar bien una pregunta con base en lo que te voy a enseñar más adelante. Así que espera. Entonces, analicemos cada una de estas pruebas de competencias genéricas que en este caso el ICFES nos coloca. Tenemos la primera prueba, que es la prueba de las competencias ciudadanas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa prueba de competencia ciudadana? La prueba de competencia ciudadana evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución del país. ¿Qué quiere decir? Quieres saber tú cómo actúas como un ciudadano en situaciones normales de una vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué harías en caso de? Más enfocado en las competencias que debes tener como ciudadano, como persona, que de pronto afectando ya lo que son las cosas. Bueno, no quiero profundizar en esto de ética y este tipo de cosas, porque puede que sea subjetivo, pero es lo que busca en la prueba. Más adelante, al final, vamos a hacer el ensayo del método que les voy a enseñar con el tema de las competencias ciudadanas, así que esperen. Muy bien, la segunda competencia, ¿cuál es? Es la competencia de la comunicación escrita. ¿Qué evalúa la competencia de comunicación escrita?
Evalúa la competencia para comunicar ideas por escrito referidas a un tema dado. Los temas sobre los cuales se pide escribir son de dominio público, no requieren conocimientos especializados, de modo que todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de producir un texto sobre lo que se pide. ¿Sí? No piensa que te van a pedir acerca de, no sé, física cuántica y la construcción de cohetes interespaciales. No, competencias genéricas no son específicas, genéricas. Entonces lo que te van a pedir es que hables acerca de un tema que es de dominio público, que cualquiera puede manejar, a ver cómo desarrollar, cómo pasas esto de aquí a aquí. Muy bien, esa es la segunda competencia, que es la de comunicación escrita. La tercera competencia es la del inglés, la del English. Este módulo evalúa la competencia para comunicarse efectivamente en inglés. Efectivamente, esta competencia está alineada de acuerdo al marco común europeo y permite clasificar a los examinados en los 4 niveles de desempeño: A1, A2, B1, B2. ¿Sí? Si quieres saber cuáles son estas clasificaciones del marco común europeo, pues ya tocaría buscar, porque nos demoraríamos un poquito más. Entonces ahí colocan preguntas con un texto, buscan desarrollar las posibles opciones, que más adelante estaremos hablando de eso, así que te sigo diciendo, espera, que va a valer la pena. Nuestro cuarto módulo de competencias genéricas es la lectura crítica. La prueba de lectura crítica evalúa 3 competencias. Ojo, esta en particular, macro, evalúa 3, que es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 2, comprender cómo se articulan las partes de un texto para dar un sentido global. Y 3, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Estas competencias representan de manera general las habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico. Quiere decir que mientras te están lanzando las preguntas en la prueba de las competencias de lectura crítica, te están evaluando esas 3 competencias. ¿Cuáles son? Las acabamos de ver: identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. ¿Qué quiere decir? Que puedas entender, puedas analizar bien. Y es que miren, el truco para poder sacar unas pruebas de estado bien es la lectura. La lectura, este es lo más importante. La lectura crítica, saber leer, es la base del éxito de las preguntas tipo IFES, tipo SaberPro, ECAES, de estado, como sea que las quieran llamar. Ahí está el éxito. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. ¿Cuántas partes tiene un texto? Nosotros aprendimos de pequeños que hay 3 partes esenciales: introducción, nudo y desenlace, o contexto, llámalo como quieras. Pero lo importante es que sepas identificar hasta dónde llega cada una, para que puedas entender qué es lo que te quieren preguntar. Y la tercera de las competencias es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Hay veces que siempre te pide una reflexión, que te piden un concepto de lo que aparece en un texto, porque hay veces que de un solo texto te pueden colocar varias preguntas, o un texto por pregunta. Eso ya depende del momento de la prueba. Muy bien, y por último, pero no menos importante, tenemos las pruebas genéricas de módulo de razonamiento cuantitativo. Es el conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o competencias, que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. A veces nosotros tenemos un poquito de miedo con respecto a las matemáticas, pero este es razonamiento cuantitativo. Muchas de estas respuestas tienen que ver, pues, la verdad, con un concepto lógico o con un contexto lógico de lo que estamos leyendo. Muy bien. Ahora vamos a lo más interesante de este video tutorial. Aquí están las 5, y es el método 321 o 321 o 321, no sé cómo quieras llamarlo, le coloqué ese nombre, donde vamos a mirar una pregunta, por ejemplo una pregunta, vamos a desarmarla y vamos a ver cómo solamente con base en la lectura crítica, con base en saber leer, puedes llegar a la conclusión de una respuesta correcta con base en lo que está averiguando en la pregunta. Aquí tenemos el ejemplo de una pregunta de competencia ciudadana.
Y veamos, la leo, dice, en la capital del país sus ciudadanos afrontan un serio problema de tráfico. Las calles y avenidas no son suficientes para la cantidad de carros que tienen los habitantes de la capital y el servicio de transporte público es limitado y de mala calidad. La alcaldía, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, decide que para solucionar el problema de tráfico aplicará un sistema de pico y placa, limitando así la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente, de acuerdo con el último número de la placa. En lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer la medida? Muy bien, aquí lo que debemos aplicar es el método 3-2-1. ¿En qué consiste el método 3-2-1? Primero, 3. Trata de dividir el texto de la pregunta en 3 partes. La introducción o el contexto, el nudo y el desenlace. Si haces esto, puedes obtener un gran porcentaje de probabilidad de poder contestar bien la pregunta. Entonces, analicemos este texto a ver cómo lo dividimos en estas 3 partes. Así que el método 3-2-1, la primera parte, 3. Dice, en la capital del país sus ciudadanos afrontan un serio problema de tráfico. Ahí ya nos están dando la introducción. ¿Y cuál es ese problema de tráfico? Que las calles y avenidas no son suficientes para la cantidad de carros que tienen los habitantes de la capital y además le enciman que el servicio de transporte es malo. Cualquier parecido con la realidad de tu ciudad es una simple coincidencia. Por lo cual, la alcaldía dice que decide aplicar un sistema de pico y placa de acuerdo con el último número de la placa, en el caso de los particulares. Ahora, fíjate que la pregunta viene contextualizada en lo que concierne al transporte de los ciudadanos. Ojo, no nos está hablando acerca del pico y placa del vehículo, no, dice cualquier pregunta que venga ahora va a estar enfocada en los ciudadanos. Entonces, dividámoslo en 3 partes. El contexto de introducción. En la capital del país sus ciudadanos afrontan un serio problema de tráfico. Ahí nos está dando la introducción. Que en la capital de X país hay un problema de tráfico. ¿Cuál es el problema? Allí nos lo explican, que las calles y la avenida 2 no son suficientes para los carros o los vehículos que hay. Por lo tanto, el ayuntamiento, la alcaldía, el gobierno municipal decide aplicar un supuesto pico y placa porque es que tampoco el servicio público es eficiente. Y la tercera parte, entonces, de acuerdo a lo que concierne en el transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados puede traer la medida? Ahí está dividido las 3 partes. Ahora, veamos la parte 2 del 3-2-1. Estas son las respuestas. 1. Que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte público se vuelva aún más deficiente. B. Que disminuya el número de carros particulares en circulación y aumente el número de usuarios de transporte público. C. Que disminuya la contaminación del aire y se debiliten los controles sobre el nivel de contaminación máximo permitido por el vehículo. Y D. Que aumente el precio de los vehículos particulares y que los vehículos de transportes públicos circulen con muchos pasajeros. Recuerda que la pregunta dice, en lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer la medida? Entonces, paso 2, fase 2. ¿Qué significa la fase 2 del método 3-2-1? Quiere decir que de las 4 posibles opciones que tenemos, la vamos a reducir a 2. Aquí tenemos las 4 opciones. Tenemos la A, la B, la C y la D. Vamos a reducirla a 2, o sea, lo que conocemos normalmente como un 50-50, con base en lo que nos dice el texto. Recuerden, sí, todas tienen relación, pero solamente una va a apuntar. Acá tenemos la primera, que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte público se vuelva aún más deficiente. ¿Qué quiere decir eso? Usualmente, de acuerdo a nuestra competencia ciudadana, cuando hay restricciones de pico y placa por los vehículos, normalmente la gente tiende a comprar vehículos para poder suplir su necesidad de transporte y el servicio de transporte público se vuelva aún más deficiente. Quiere decir que no lo van a actualizar, que no lo van a arreglar, lo que sea. B. Que disminuye el número de carros particulares en circulación y aumente el número de usuarios públicos de transporte público. Al parecer, estas dos opciones están muy relacionadas con lo que dice el texto, simplemente son
una punta para un lado y otra para otro. La C, que disminuye la contaminación del aire y se debiliten los controles sobre el nivel de contaminación máximo permitido por vehículo. En ningún momento en el texto se nos hace referencia acerca de la contaminación. Solamente toca un solo aspecto, que es los carros, los vehículos, mientras la A y la B nombran los dos aspectos pero en diferentes direcciones. Y la C, que aumente el precio de los vehículos particulares y que los vehículos de transporte público circulen con muchos pasajeros. Recuerden la pregunta, en lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer la medida? La contaminación o que disminuye el índice de contaminación no es algo que uno no desee, se desea, por lo tanto la descartamos automáticamente. Y la D, como dice, ¿qué efectos no deseados podría traer la medida del transporte de los ciudadanos? Dice que aumente el precio. Aquí nos está hablando de precio de vehículo más. El precio del vehículo no tiene que ver con ni la contaminación ni tampoco tiene que ver con el problema de transporte. El precio de los vehículos no directamente. Quiere decir que la C y la D la vamos a eliminar. Entonces en la fase 2 tenemos la A y la B. Hasta allí ya hemos avanzado casi un 75% de probabilidad de escoger la respuesta correcta. Ahora simplemente tenemos que escoger entre la A y la B. Ahí necesitamos fundamentalmente el conocimiento para que hemos venido alcanzando, que hemos venido desarrollando en esta competencia en particular. Recuerden el concepto de competencia que hablamos al principio. Por lo tanto, de acuerdo a eso, entre la A y la B, que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte público se vuelva aún más eficiente, y B, que disminuya el número de carros particulares en circulación y que aumente el número de usuarios de transporte público. En este caso, la opción que vamos a escoger es la opción A. Veamos qué sale. Correcto. Correcto. Las demás opciones no eran las apropiadas de acuerdo a lo que nos pues preguntaba el texto o la pregunta que había en el texto. Muy bien, hasta aquí los voy a dejar, pero los voy a dejar con un reto, les voy a dejar con una pequeña tarea. Miren, este método yo lo utilicé cuando hice mis pruebas de estado y con toda humildad del caso se los digo, ocupé el primer puesto en mi facultad por muchos años. Como todo récord, los récords están para romperse, pero ocupé el primer puesto por muchos años y este método me sirvió para poder alcanzar esa posición. Era una época donde las pruebas eran voluntarias, estaba en noveno semestre, algo así, competía con chicos de décimo que tenían una formación un poco más completa y me fue muy bien. Hasta que alguien, bueno, creo que no sé con los cuántos años venció el puntaje que yo tenía, pero si me funcionó a mí, te puede funcionar a ti. Así que aquí les dejo esta pregunta que también es de competencia ciudadana, para que ustedes la analicen y la contesten con base en el método 321 o 321. Dan su respuesta en los comentarios y si obtenemos por lo menos unos 500 likes, ojalá sean 1000, pasamos a un segundo video donde colocamos más preguntas de las otras competencias, otras 5, y también analizaremos preguntas de las de algunas competencias específicas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, dice: la entrada al Parque Nacional Tayrona, ubicado en la costa norte del país, por políticas de la entidad reguladora Parques Nacionales Dirección Territorial Caribe, no tiene el mismo valor para todos los visitantes, pues para los menores de edad hay una reducción del 50% de la tarifa. Y aquí están las posibles opciones. A. Es justa porque los menores de edad no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. B. Es injusta porque el museo, o en este caso el parque, invierte la misma cantidad de recursos en prestarle un buen servicio a todos. Es justa porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se encuentran en edad de aprender. Es injusta porque las tarifas reducidas del museo o del parque reciben menos ingresos que los que reciben si todos pagan la tarifa completa. Entonces, por favor, haz este ejercicio, selecciona la opción que tú creas. Si quieres argumentar por qué, pues argumenta por qué. Importante, recibir mínimo de 500 a 1000 likes para poder hacer un segundo video de este. Da tu respuesta. Ahora, si quieres que hagamos como un chat o un live, un video tutorial live, donde expliquemos otros temas y ustedes puedan hacer preguntas y hagamos
una lluvia de ideas, preguntas y respuestas con respecto a este tipo de competencias genéricas o específicas, con mucho gusto plantéalo allí en los comentarios, y con base en el número de solicitudes estaremos realizando ese tipo de actividades. Así que por favor suscríbete al canal, da clic en me gusta, 500 mínimos o 1000, no sé, como ustedes lo deseen, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Éxitos.